universo jurídico. Bueno, sin ir más lejos, hace poco pasó el tema del Brexit, como todos sabrán, ¿no? Que es el Reino Unido o Gran Bretaña queriendo salir, que finalmente logró hacerlo, de la Unión Europea. Hizo muchísimo ruido, ¿por qué? Porque este esquema de integración en la Unión Europea es el más avanzado que hay en el mundo. Entonces, volvemos. Estoy viendo si les puedo mostrar algún dibujito precisamente de una página aeronáutica de España. A ver, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en la Quinta Libertad. En la Quinta Libertad. Lo que les remarcaba con el tema de la Quinta Libertad es que las libertades comerciales, es decir, bueno, vos vas a poder desembarcar pasajeros, correo y carga en mi territorio y yo voy a poder hacerlo en el tuyo, ¿correcto? ¿Cómo se instrumenta? Con acuerdos bilaterales entre país y país. De esa manera se van a instrumentar las libertades de índole comercial. Si se marean, recuerden que ¿por qué surge y se explicita el concepto de las libertades? Porque cada estado es soberano sobre su territorio. Al ser cada estado soberano sobre su territorio y al perseguir el convenio sobre aviación civil internacional, el desarrollo de la actividad en todos los países contratantes, bueno, existen estas libertades como una especie de derribar barreras jurídicas que los estados pueden poner amparándose en ¿qué? En su soberanía. Bueno, vos sos soberano, pero se reconocen esta serie de libertades para derribar esas barreras jurídicas que cada estado podría poner. Hay dos libertades que son de índole técnica, que son el sobrevuelo, como dijimos, sin hacer escala, pero tengo la gatita acá, que son el sobrevuelo sin hacer escala y el derecho a aterrizar por razones no comerciales, ¿no? Después está el otro conjunto, que es el de las libertades comerciales, que es el que vimos recién, que se va a instrumentar a través de acuerdos bilaterales entre país y país. Y después hay otra serie de libertades que fueron definidas ya no por el convenio, sino por la doctrina, tema al que nos referimos previamente. Por ejemplo, sexta libertad. Derecho a efectuar transportes entre dos estados distintos de aquel en el que está matriculada la aeronave. ¿Ok? A efectuar transportes entre dos estados distintos de aquel en el que está matriculada la aeronave, sobrevolando el territorio de este país. ¿Lo podemos poner en un ejemplo? Claramente. Se efectúa un transporte entre dos estados, Argentina y España. Y el avión, la aeronave, está matriculada en Brasil. ¿Bien? Entonces, la sexta libertad es una nueva libertad definida por la doctrina que le da derecho a efectuar transporte entre España y Argentina sobrevolando el territorio de Brasil. ¿Se entiende? Son todas libertades que se fueron incorporando. Vamos a ver la séptima. Derecho a operar completamente fuera del estado de matriculación y a embarcar y desembarcar pasajeros, correo o carga provenientes de o con destino a un tercer estado que no es el estado donde está matriculada la aeronave. Como podrán ver, es una mezcla, un rompecabezas, pero que siempre lo importante de esto es entender qué son las libertades y para qué sirven, ¿no es cierto? Y por qué surgen. ¿Por qué surgen las libertades del aire? Si yo les pongo en un examen, las libertades del aire surgen para derribar eventuales trabas jurídicas que los estados podrían hacer amparándose en su soberanía.
está bien, es correcto ese concepto. Si yo le pongo las libertades del aire tienen que ver con que ninguna persona puede ir presa cuando viaja a bordo de un avión, nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, a mí me importa eso, ¿no? Que sepamos más o menos de qué estamos hablando, no que se sepan las libertades de memoria. Sí les podría exigir un poquito más y que me diga, y que yo les diga cuáles son los conjuntos de las libertades del aire. Y una opción sea libertades técnicas, libertades comerciales y libertades definidas por la doctrina. Y que las otras dos opciones sean cualquier cosa, ¿no? Eso me interesa. Siempre en los exámenes, más en los de multiple choice y en los de verdadero o falso, yo les quiero decir y anticipar que uno a veces tiene que poner un grado de dificultad, ¿no es cierto? Pero no es de malo que uno lo hace, sino porque obviamente que así como los alumnos están siendo evaluados, los instructores también atraviesan y atravesamos por procesos de fiscalización y procesos de inspección. Entonces, no es como un concurso de la tele en el que yo les puedo poner la respuesta C, un delirio, un chiste, más o menos. No se puede. Podría hacerlo eventualmente como algo de color gracioso, pero la verdad es que no se puede. Entonces, un grado de exigencia va a haber. Por eso yo hago tanto énfasis en que veamos la clasificación de las normas y demás, porque si alguno me pone que el código aeronáutico está establecido a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y me pone que eso es verdadero, claramente no está bien. Estén atentos a las consignas y a las palabras, no se apresuren, sepamos bien lo que vimos en clase, con lo que charlamos y vimos en clase alcanza, y yo no les voy a poner un palo en la rueda para intentar que les vaya mal, ¿no es cierto? Estuve viendo modelos de examen antiguos y para despachantes de la propia institución también, en el marco de la presencialidad, igual que es otra manera de dar clase y demás. Pero bueno, había también preguntas bastante difíciles, bastante capciosas. No es mi intención, desde ya se los aclaro, representarles una dificultad inusitada. Sí, va a haber un grado de exigencia y en eso va a estar también la diferencia de la calificación de cada uno. Pero quien fue siguiendo las clases no va a tener mayor problema en mínimamente aprobar el examen. Profe. Estoy aquí. O sea, si bien en la clase, o sea, tomamos apuntes y demás, la evaluación va a estar también guiada en base a las diapos que subiste y los apuntes. Sí. Lo más importante para mí es lo que fuimos hablando en clase, porque allí está explicado cada tema. Y después la mayoría de las cuestiones que se van a evaluar están en este apunte que está subido, pero también está subido el código aeronáutico, si se fijan. Entonces, el código aeronáutico es mucho más abarcativo sobre un montón de cuestiones que fuimos analizando clase a clase. Se supone que tienen que leer el código aeronáutico en sus partes pertinentes, que son los temas que fuimos hablando. No tienen que saberse el código aeronáutico de memoria. Sí, a lo mejor hay algunos artículos que los hemos repetido notoriamente. Por ejemplo, hoy hablamos del 91. El concepto aeronáutica comercial comprende los servicios de transporte aéreo y los de trabajo aéreo. Bueno, nosotros ya estuvimos hablando en clase de qué es el servicio de transporte aéreo y qué es el servicio y qué es el trabajo aéreo. Ya estuvimos hablando de este tema en clase. Entonces, si yo les pusiera el artículo 91 del Código Aeronáutico, establece que el concepto de aeronáutica comercial comprende 2 puntos. Opción A, los servicios de transporte aéreo y los de trabajo aéreo. Ya sabemos que esa es la opción correcta, ¿no? Puede ser A, B, C, no importa. Esa es la opción correcta. Si yo les pongo comprende, y no sé, ahora no se me ocurre, en realidad se me ocurren muchas cosas, pero se entiende, ¿no? A lo que voy. Si yo le pongo algo que nada que ver, o la mitad de la respuesta está bien, si yo le pongo el concepto de aeronáutica comercial, comprende
Los servicios de transporte aéreo y los de inspección militar. Cualquier cosa, ¿no es cierto? Nada que ver. Y además, ¿qué tendría que ver algo militar con el código aeronáutico que, como sabemos, rige la aeronáutica civil? ¿No es cierto? Pequeños trucos para estar atentos, estar alertas a lo que vayamos leyendo en la consigna y en las opciones, por ejemplo. Eso tenemos que estar atentos y atentas a esa cuestión, ¿no? Porque a lo mejor capaz no nos acordamos el artículo de memoria. Sí, lo hemos visto en clase, sabemos que hay un título del Código Aeronáutico que define qué es la aeronáutica comercial. Y ya sabemos, porque lo vimos en clase, que el concepto de aeronáutica comercial comprende los servicios de transporte aéreo y los de trabajo aéreo. ¿Bien? Si en una pregunta vieran algo que no tiene nada que ver, no debería presentarse demasiada duda. O sea, es lo que le decía recién, no va a haber un ánimo de confundirlos y hacerlos sufrir. Pero sí también de que usemos el conocimiento que adquirimos durante las clases y que ciertas palabras nos vengan a la memoria y podamos relacionar a qué refieren. Si es algo sumamente descolgado y que no tiene nada que ver con lo que se está preguntando, va a ser identificable por ustedes, si fueron siguiendo las clases. Entonces terminamos rápidamente con el tema de las libertades. Con el tema de las libertades. Buenas noches, Lu. ¿Cómo Buenas estás? noches. Hola, Sabri. ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? Muy bien, recta final ya casi. Excelente, sí. Ahí. Yo quiero que antes de que terminen de ver el tema que estabas nombrando, digamos, poder pasar lista. ¿Puedo? Adelante. Muchas gracias. Ali Fraco. Presente. Gracias, Dani. Álvarez. Gracias, Uriel. Disante. Gracias, Meli. Fernández. Valeria Fernández. ¿No? Ausente. Godoy. Presente, Sabri. Gracias, Nau. Canor. Presente. Gracias, Maxi. Maglieri. Gracias, Meli. Palchoxic. Gracias, Ese. Piñeiro. Presente. Gracias, Santi. Rodríguez. Presente. Gracias, Fran. Tolosa. Buenas noches, Iván. Y Viada Stenger. Buenas noches, Sabri, presente. Gracias, Derek. Sí, le quería comentar a Armando de que sí, lo tengo presente, digamos. Lo escuché, Domínguez. Así que te quede tranquilo que tiene el presente, ¿sí? Los dejo continuar, no, de nada. Los dejo continuar con la clase, nos hablamos en el día de mañana, ¿sí? Que tengan buenas noches. Gracias, Sabri. Gracias, Hasta Sabri. luego. Chau, chau. Buenas noches. Bueno. Vamos, pero menos mal que ya nos falta la clase de mañana y ya después el examen, porque la gata llegó en un momento complicado. No nos deja interactuar con normalidad. Bueno, sepan disculpar la presencia felina entre nosotros. Bueno, vamos al tema a terminar con el tema de las libertades. Habíamos dicho que hay unas nuevas libertades que son definidas por la doctrina, ¿no? Derecho a efectuar transporte entre dos estados distintos de aquel en que esté matriculada la aeronave. Pusimos el ejemplo de Argentina, España y una aeronave que está matriculada en Brasil, por ejemplo. Y bueno, y después tenemos una octava libertad que es el derecho a transportar pasajeros, correo o carga de un punto a otro del mismo estado, distinto a aquel en el que está matriculada la aeronave. Esta octava libertad se denomina cabotaje y constituye fundamentalmente el objetivo que debe alcanzarse para realizar el mercado interior del transporte aéreo.
con el objetivo de fomentar el desarrollo de la aeronáutica civil, no poner trabas, que los estados no puedan poner trabas amparándose en su soberanía, que si bien es real, tienen soberanía, bueno, hay libertades. ¿De dónde surgen las libertades? En parte de lo establecido en el convenio sobre aviación civil internacional y en parte por la doctrina. ¿Cómo se instrumentan, por ejemplo, las libertades comerciales? A través de acuerdos bilaterales entre Estado y Estado. Bueno, acá les puse algo más. ¿Se entiende, no? Libertades, a ver si les puedo mostrar algo para que lo vean. Porque a lo mejor alguno es como yo y se preocupa demasiado por todo, por las cosas, y no quisiera que sufran. No es mi idea hacerlo sufrir. Para nada. No es mi idea. Vamos a ver. Algunas cosas ameritan pensar, reflexionar, y otras ameritan simplemente conocer el concepto, adquirirlo, incorporarlo y tenerlo en cuenta, sin pensar demasiado, sin darle demasiada vuelta. Me encanta, ojalá que esté lleno de gente pensante, eso hablaría muy bien de ustedes, y quieran siempre saber el porqué, siempre saber más. Eso ya es una cuestión más filosófica que otra cosa. Y toda la ciencia está atravesada por la filosofía, que es la madre de las ciencias, ¿no? Por eso todas las carreras tienen su parte filosófica. Ejemplo, estudian Derecho, van a tener que aprobar un montón de materias de filosofía del derecho. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, perdón, bichita. La estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las libertades del aire? A ver qué dice la Sociedad Aeronáutica Española. Se los amplío un poquito, a ver. Ahí va. En todos los ámbitos de la vida existen derechos y libertades que permiten que todo funcione correctamente o que al menos ayude en que funcione bien. Y en esto la aeronáutica no iba a ser menos. Es por ello que en la Convención de Chicago se establecieron las 5 primeras libertades del aire. Que ya sabemos, las 5 primeras, ¿cuáles son? Las 2 primeras, técnicas. Las 3 siguientes, comerciales. Eso da un total de 5. Se establecieron en la Convención de Chicago. Luego se ampliaron hasta 9. Estas libertades, que son las incorporadas a partir de la sexta, son incorporadas por la doctrina, ¿no? ¿Qué permiten estas libertades? Que es lo que estuvimos hablando. El libre flujo del tránsito aéreo a través de las fronteras de los estados, porque los estados son soberanos sobre su territorio, sobre su espacio aéreo y sobre sus aguas jurisdiccionales. Entonces, ¿para qué sirven estas libertades? Para derribar esas barreras y para permitir el libre flujo del tránsito aéreo, en el marco de la aeronáutica civil, obviamente, ¿no? Por eso el convenio sobre aviación civil internacional, civil, excluye lo militar. A continuación les explicaremos cuáles son esas libertades. Y acá vemos lo que estuvimos hablando con dibujitos. Para quien se le haga más claro o quiera ahondar en este concepto. El que quiera puede, desde ya, obviamente. Primera libertad. Derecho a sobrevolar, habíamos dicho, sin escalas, el territorio de los estados signatarios. De los estados que son parte del convenio. Esto es conocido como sobrevuelo sin escalas. Muy fácil, ¿no? Punto A, punto C. En el medio, un territorio de un estado signatario. Flecha verde, libertad. Segunda libertad, derecho a aterrizar en el territorio de los estados por razones no comerciales. ¿Qué dice acá? Escala técnica. Una escala técnica no es una razón comercial, es una necesidad técnica. Por eso, las 2 primeras libertades son libertades técnicas. Punto A, punto C. Estos son el mismo estado. Punto B es el territorio de otro estado signatario donde se realiza una escala técnica. ¿Lo puede hacer? Sí, tiene la libertad de hacerlo. Si no existiera la libertad, la segunda libertad, un estado podría decir, no, yo soy soberano sobre mi territorio y no lo puedes hacer. Bueno, para eso existen las libertades del aire. Tercera libertad, ya sabemos que empieza con la parte comercial, ¿no es cierto? Entonces, derecho a desembarcar pasajeros, correo de carga en el territorio de un estado en el que no esté matriculada la aeronave que lo realiza. Esta aeronave no está matriculada en este estado,
Sin embargo, gracias a la tercera libertad, ¿qué puede hacer? Puede desembarcar pasajeros en un estado distinto al de su matriculación, que es el B en este caso. La cuarta, ¿qué dice? Derecho a embarcar pasajeros, que es lo mismo, pero al revés. Desembarcar, embarcar. Que esto es lo que preguntaba Daniela antes del anterior corte. Bueno, es esto mismo, esto que vemos dibujado acá. La tercera y la cuarta son libertades de índole comercial, que básicamente tienen que ver con esa reciprocidad, ¿no? Puedo desembarcar pasajeros en el otro estado y también puedo embarcarlos. Y la quinta, que también es una libertad comercial, dice derecho a embarcar y desembarcar pasajeros. Ojo, siempre también correo, carga, pero yo digo pasajeros para que sea más claro y más fácil por ahora. Derecho a embarcar y desembarcar pasajeros destinados al territorio de cualquier estado contratante. ¿Bien? ¿Se entiende? Va a ir destinado a un tercer estado. Entonces, gracias a esta libertad, viene de aquí, embarca o desembarca pasajeros, correo o carga, y va con destino a otro estado contratante. Desde y hacia un tercer país, un tercer estado. ¿Ok? La sexta, derecho a efectuar transportes entre dos estados distintos de aquel en que esté matriculada la aeronave sobrevolando el territorio de este país. Estas ya son libertades incorporadas por la doctrina, conocidas como nuevas libertades. Aquí ven el dibujito, aquí se los paso por chat para quien tenga interés en profundizar sobre este tema, que es de la Sociedad Aeronáutica Española. Muy bien, octava, novena, ya hay mayor complejidad, no es mi interés que se la sepan de memoria, sí me interesaría que sepan qué son las libertades y cuáles son los grupos de las libertades. Libertades técnicas, libertades comerciales, libertades definidas por la doctrina / nuevas libertades. ¿Ok? A ver si antes del corte podemos llegar a ver una cosita que les puse en el apunte. Y cuando volvemos retomamos un poquitito de la OASI. A ver si está vigente este video. Medio cargoso el audio, me parece. Si no lo recuerdo mal por la musiquita, pero vamos a ver. Esto dura 2 minutos, así que vamos a llegar a verlo antes del corte. Aprovechen, quienes estén, no se vayan, no se distraigan. Vamos a ver esto. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bien. ¿Se escucha? Ahora me van a decir. Vamos a ver este videito. OASI. El convenio que previo al establecimiento de una organización de aviación civil internacional fue elaborada por la Conferencia de Aviación Civil Internacional, celebrada en Chicago del 1 al 7 de noviembre del 44 y entró en vigor el 4 de abril del 47. Sus objetivos son fomentar las artes para diseñar rutas, satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo, evitar el despilfarro de recursos, garantizar la seguridad internacional, fomentar la seguridad de los vuelos internacionales y fomentar el desarrollo. Su objetivo principal es fomentar un sistema de aviación civil global que funcione de manera permanente y uniforme, con eficiencia y en condiciones óptimas de seguridad. La sede de OASI se encuentra en Montreal, Canadá. Esto trabaja junto a 192 Estados miembros del convenio e industrias para alcanzar el consenso sobre las normas y métodos recomendados para la aviación civil internacional y sus políticas. La SAAR formula en un sentido amplio restringido para sistemas complejos como los equipos de comunicaciones y está compuesta de SAARs básicos. Permiso. Ay, bueno, justo me corta antes.
La OASI trabaja junto a los 192 Estados miembros del convenio y a grupos de la industria para alcanzar un consenso sobre las normas y métodos recomendados, después cuando volvamos vamos a ver un poco de esto, para la aviación civil internacional y sobre políticas que hagan posible que el sector de la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficientemente protegido, económicamente sustentable, ambientalmente responsable, ¿no? Las directivas, las directrices que se traza la OASI para el desarrollo de la actividad. Acá ya se mete a hablar de las ARPS, que son las normativas que surgen de parte de la OASI. La seguridad de la aviación civil mundial, centrándose en las capacidades de vigilancia de la reglamentación de los estados, aumentando la capacidad. El enfoque, mejorar la seguridad de la aviación civil en el mundo. Entonces, ¿qué hace? Vigila la reglamentación de los estados, no legisla por los estados, ¿se entiende? Porque los estados son soberanos. Por eso se habla de fomentar el desarrollo bilateral, los convenios, porque no es la OASI la que legisla en cada estado, ¿se entiende? No, no puedes estar acá. ¿Ok? ¿Para qué hace esto? Para aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia del sistema de aviación civil mundial, mejorando la navegación aérea, la infraestructura de los aeródromos y el desarrollo de nuevos procedimientos para optimizar el rendimiento del sistema de la aviación civil. Y además mejorar la facilitación y la protección de los usuarios, que serían los pasajeros mayormente, de la aviación civil mundial. ¿Se escucha? Sí, Cuando usted habla, sí, profe, un poquito bajito, pero sí. Perfecto, perfecto, gracias. Muchas gracias. Continuamos. Mejorando la eficiencia del sistema y mejorando la navegación aérea. Cuenta con un órgano soberano, la Asamblea, un órgano rector y un consejo. La Asamblea se reúne una vez cada 3 años y es convocada por el consejo. Cada estado tiene derecho a voto. Esto es importante, que es cómo está conformada la Organización de la Aviación Civil Internacional, que ustedes lo van a poder ver en el apunte que yo les colgué, ¿no? Hay un órgano que es el más importante, que es la Asamblea. Y hay un órgano que es el rector, el que lo organiza, que es el Consejo. La Asamblea se reúne una vez cada 3 años, como mínimo. ¿Quién la convoca? El Consejo. Cada estado tiene derecho a un voto. Y las decisiones de la Asamblea, que se realiza una vez mínimo cada 3 años, se toman en cuenta por mayoría de los votos. Acá hay un ejemplo de cómo sería una asamblea, ¿no? Y sus decisiones tienen que ser por mayoría de estos. OASI maneja los campos de optimización del espacio aéreo, criterios y procedimientos para la aprobación de la navegación, obtención de datos objetivos para los beneficios, los planes de acción de los estados y designa puntos de contacto. Corsia es un esquema de reducción-eliminación de carbono de la aviación internacional. Es un planteamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional para reducir las emisiones de carbono. Muy bien, esto tiene que ver con la cuestión ambiental, pero como ya estamos casi cortando, este es un videito que tiene que ver con un tema muy importante que tratamos nosotros, que es qué es la Organización de la Aviación Civil Internacional, de dónde surge, cuándo nace, ya sabemos que es mediante la celebración del Convenio de Chicago. Quería que lo vean porque si bien no es muy exhaustivo, nos va familiarizando un poco más con la terminología y con saber cuál es la trascendencia y por qué para nosotros es importante estudiar el Convenio de Chicago. Fundamentalmente por lo que dispone y porque allí nace la Organización de la Aviación Civil Internacional. ¿De acuerdo? Ahora son las 21, podemos volver y 10. Ahora sí. Dale, profe. Podemos volver y 10 y seguimos, ¿sí? Perfecto. Adelante.
Bueno, volvemos a la última parte del día de hoy. A ver qué temas. Estamos a 1:30. Ah, acá hay un cuervo. Sí, ya les dije que me hacen el gran favor de ahorrarme unos minutos de sufrimiento, totalmente concentrados en este bello grupo de trabajo, de estudio. Así que zafo de... Me ahorran unos minutos de estrés y sufrimiento en mi vida. Quiero hablarles de un tema no me siento capaz de decirte a vos, Ezequiel, que no mires el partido, que no lo tenga de fondo, porque sería algo totalmente incoherente de mi parte. Imagínate que yo hice una carrera universitaria que la hice en 7 años. Todas las veces que tuve conflicto, como siempre hablamos, ¿no? De los conflictos de interés y a qué cosas regula el derecho. Bueno, yo como estudiante tuve un sinfín de problemas con mi pasión, con San Lorenzo y lo académico. No lo académico por Racing, Franco, no te enojes, sino lo académico por lo que tiene que ver con la vida universitaria. Me trajo muchos problemas. Estoy buscando una norma, un artículo sobre el que les quería hablar. Mensaje ex. Ya estoy con ustedes. Necesidad de los alumnos tienen una gran distancia de las ciudades. Código aeronáutico. Bien. Código aeronáutico. Título 3 del Código Aeronáutico, título 3 del Código Aeronáutico. El título 3 se ocupa de la infraestructura. ¿Bien? Bueno. Dentro del título 3, que se ocupa de la infraestructura, encontramos el capítulo 2, que nos habla de las limitaciones al dominio. A los fines de este código se denominan superficies de despeje de obstáculos a las áreas imaginarias, oblicuas y horizontales que se extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, esto es importante, inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación aérea. Sobre cada aeródromo y sobre las inmediaciones de los aeródromos. En las áreas cubiertas por la proyección vertical de las superficies de despeje de obstáculos de los aeródromos públicos y sus inmediaciones, las construcciones, plantaciones, estructuras e instalaciones de cualquier naturaleza no podrán tener una altura mayor que la limitada por dichas superficies, ni constituir un peligro para la circulación aérea. La autoridad aeronáutica determinará la superficie de despeje de obstáculos de cada aeródromo
público existente o que se construya, así como de sus modificaciones posteriores. La habilitación de todo aeródromo estará supeditada a la eliminación previa de las construcciones, plantaciones, estructuras que se erijan a una altura mayor que la limitada por las superficies de despeje de obstáculos determinadas para dicho aeródromo. ¿Por qué les leo esto? Si con posterioridad a la aprobación de las superficies de despeje de obstáculos se comprobase una infracción a la norma a la que se refieren los artículos 30 y 31, que los acabamos de leer, el propietario del aeródromo intimará al infractor la eliminación del obstáculo y en su caso requerirá judicialmente su demolición o supresión, lo que no dará derecho a indemnización. Los gastos que demande la supresión del obstáculo serán a cargo de quien lo hubiese creado. ¿De quien hubiese creado qué? El obstáculo. Si el propietario no requiriese la demolición o supresión del obstáculo dentro del término de 30 días, un mes, la autoridad aeronáutica intimará su cumplimiento. En su defecto, podrá proceder por sí, conforme a lo previsto en el párrafo anterior. Y el último artículo dice, es obligatorio en todo el territorio de la República el señalamiento de los obstáculos que constituyan un peligro para la circulación aérea, estando a cargo de quién? Del propietario, los gastos de instalación y funcionamiento de las marcas, señales o luces que correspondan. El señalamiento se hará de acuerdo con la reglamentación respectiva. Esto es muy importante. Está dentro del capítulo 2 de lo que es el título de infraestructura del Código Aeronáutico. Y fíjense qué importante y qué llamativo para quienes sabemos de derecho esta característica bien puntual del Código Aeronáutico. Acá lo que está diciendo en castellano es que si yo construyo en una inmediación a un aeródromo público a una determinada altura que representa un peligro para la circulación aérea, yo soy encargado, por haber construido en determinada altura, de la demolición. Y si yo no lo hago, el Estado realiza lo que se conoce como expropiación, ¿no es cierto? Y directamente lo derriba. Pero no tiene que pasar por un proceso judicial, no sé, les pongo el ejemplo del predio de San Lorenzo, ¿no? Se hizo una ley de expropiación para expropiar al supermercado que había en Avenida La Plata y eso llevó todo un proceso judicial, ¿no es cierto? ¿De qué? De presentación de los planos, de presentación de la ley de expropiación para que pueda tener lugar el nuevo desarrollo y un montón de años de contienda jurídica. No, acá fácil, cortísima la hace el código, ¿ok? Directamente el Estado va y lo derriba. Y eso no le da ningún derecho a indemnización a la persona que construyó en altura. Esto es algo muy característico del Código Aeronáutico. Es una norma muy, muy específica que claramente, como les decía antes, está en pugna con el derecho a la libertad, etcétera, las garantías constitucionales. Bueno, todo bárbaro. Pero acá, alguno podría decir, no, porque constitucionalmente yo tengo el derecho. Bueno, está bien, pero recordemos que estamos hablando de aeronáutica civil y que la Argentina es parte de un montón fundamentalmente del Convenio de Chicago, ¿no es cierto?, sobre aviación civil internacional. Y en nuestro ordenamiento, nuestro código aeronáutico, establece que por motivos de seguridad, esta persona que construyó en altura es susceptible de que el Estado venga, lo derribe, sin mediar palabra ni proceso judicial, directamente por fuerza pública, ¡tac!, se derriba esa construcción y yo no tengo ningún derecho a pedir indemnización. Porque así está establecido en la norma. ¿Y por qué se toma esta atribución el Código Aeronáutico? Bueno, porque
precisamente se propende a el desarrollo, al fomento de la actividad aeronáutica, y esta construcción que estamos imaginando supone un claro peligro. ¿Puede ser un edificio? Sí, puede ser un edificio. ¿Puede ser una planta de algo? Sí, así lo menciona el código. ¿Puede ser una torre, una antena? Una empresa pone una antena a una determinada altura y dice, no, pero yo la estoy señalizando bien con luces y demás, y está, mirá, no está tan cerca del aeródromo. Bueno, todo eso va a ser materia de regulación. Si la regulación establece que constituye un peligro para la actividad aérea, el propio Código Aeronáutico le da la posibilidad al Estado de ejercer el derribo sin proceso judicial, sin nada, directamente va, tac, lo tira abajo, lo expropia, lo tira abajo, y anda a cantarle a Gardel, ¿no? Bueno, por eso está incluido esto dentro del capítulo 2, que es limitaciones al dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio que tengo yo sobre esa construcción, ¿no es cierto? Bueno, ojo con esto, y ahí tenemos un claro ejemplo de lucha de intereses y de cómo va a prevalecer para nuestro ordenamiento el fomento, el desarrollo de la actividad aeronáutica civil. Bien, quería mencionarles eso porque es algo bien típico, bien específico del Código Aeronáutico y muy raro para nuestro ordenamiento. Bueno, antes de volver sobre la OASI, si es que llegamos, vamos a hablar del capítulo 4 del título 7º del Código Aeronáutico. El título 7º del Código Aeronáutico, ¿de qué se ocupa? De la responsabilidad. Ya hemos visto varios aspectos de este título cuando hablamos de daños causados a pasajeros, equipajes o mercancías transportados, que está dispuesto en el capítulo 1, daños causados a terceros en la superficie, que es el capítulo 2, daños causados en el transporte gratuito, de lo cual no nos ocupamos, pero que constituye la letra del capítulo 3. Y ahora vamos al capítulo 4, siempre hablando de la responsabilidad. Tema muy importante, ¿no? Para nuestra actividad. Ya dijimos que es una actividad totalmente onerosa, donde hay que dejar bien claro cuáles son las responsabilidades que le caben a cada una de las partes intervinientes. El capítulo 4 nos habla del abordaje aéreo. Comienza con la sección A, donde nos va a decir cuál es el concepto. Abordaje aéreo, esto proviene, gente, del derecho marítimo. En el derecho marítimo se habla de abordaje, ¿no? El abordaje en los navíos es el precedente del abordaje en materia aeronáutica, que es lo que se trata en este capítulo 4. Artículo, para quien esté siguiendo el código y lo tenga abierto, artículo 165, 165. Y yo quiero que alguien, pausadamente, detenidamente, con voz clara, en lo posible, nos lea el artículo 165, así cuidamos la garganta de este humilde instructor, por si hubiera que gritar algún gol. No lo creo, pero por si fuera necesario, ¿quién se anima a leer el concepto de abordaje aéreo establecido en el 165 del Código Aeronáutico? ¿Quién va a ser la voz de mando en esta ocasión? ¿Quién se anima? Franco nos está copiando el artículo. Lo leo, profe. Adelante. ¿Leo todo completo o solamente la primera parte? Vamos con la sección A, que dice concepto de abordaje aéreo.
Abordaje aéreo es toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento. Y después detalla que la aeronave está en movimiento y da 3 ítems. Sí. Cuando se encuentra en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos con la tripulación, pasaje, carga, tripulación, pasaje o carga a bordo, cuando se desplazan a la superficie por su propia fuerza motriz, cuando se halla en vuelo. Después dice, la aeronave se halla en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje. Se consideran también abordajes los casos en que se causen daños a aeronaves en movimiento o a personas o bienes a bordo de las mismas por otras aeronaves en movimiento, aunque no haya verdadera colisión. Gracias, Franco. Bueno, mucho de esto lo estuvimos viendo ayer cuando hablamos de cuándo se considera que una aeronave está en movimiento, cuándo se considera que una aeronave está en servicio. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso ayer? Habíamos visto cuándo una aeronave se encuentra en movimiento, cuándo una aeronave se encuentra en servicio y qué más habíamos visto. ¿Quién se acuerda? En vuelo. Efectivamente, correcto. Habíamos visto los conceptos de aeronave en movimiento, aeronave en servicio y aeronave en vuelo. Acá lo que más me importa de lo que nos leyó Franco es el concepto de abordaje aéreo. Entonces, es toda colisión. En el derecho las palabras son muy importantes. En la legislación las palabras son muy importantes. Porque una palabra distinta puede alterar totalmente el significado de un concepto. Entonces, hay palabras similares que significan cosas totalmente diferentes. Vamos a este ejemplo concreto de la palabra del término colisión. Voy a cerrar porque hay mucho ruido, perdón. Fíjense acá la importancia, ¿no?, de las palabras, porque coalición, con la A, coalición, ¿qué es? Una unión, ¿no? Partes que convergen, que se juntan y forman una coalición. Y una colisión, ¿qué es? Una colisión básicamente es un choque. Colisiona significa choca. Pero un roce, por ejemplo, ¿es un abordaje? Sí, es un abordaje también, porque es una colisión. En menor grado, pero es una colisión. Entonces, el concepto de abordaje aéreo, me interesa obviamente que lo sepan, es toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento. Es decir, cuando en el aeroparque metropolitano se produjo el roce de una punta de ala con la otra. Esto pasó hace un par de años en Aeroparque. Y hubo un lío tremendo, ¿no? Primero porque un daño que puede parecer nimio no lo es tanto, porque ustedes saben que en las alas hay combustible. Seguidamente porque es muy onerosa la industria y cualquier tipo de arreglo es un montón de plata, porque hay que delimitar la responsabilidad de cada quien. Por eso estamos hablando en este título, ¿no? El título de las responsabilidades. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es un abordaje o no es un abordaje? Sí, es un abordaje. Es abordaje aéreo. Porque es toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento. ¿Y cuándo se considera que está en movimiento? Como nos leyó Franco. Una opción es cuando se encuentra en funcionamiento cualquiera de sus servicios o equipos con la tripulación, pasaje o carga a bordo. El otro ítem es cuando se desplaza en la superficie por su propia fuerza motriz. Y el otro es cuando se halla en vuelo. Entonces, hay dos aeronaves en la pista. Tienen a sus pasajeros o carga embarcados. Hay un roce entre un ala y la otra. Bueno, ¿es abordaje aéreo? Sí, es abordaje aéreo. Si dos aeronaves colisionan en el espacio aéreo, como lamentablemente ha sucedido, ¿no? Pero si dos aeronaves colisionan en el espacio aéreo, chocan, ¿es abordaje aéreo? Sí.
Porque dice Bueno. cuando se haya en vuelo. Perfecto. Ahora, como hace Franco, vamos a definirlo en los términos del código. ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Hay colisión? Sí. ¿Hay dos o más aeronaves involucradas? Sí. ¿Están en movimiento? Sí. Entonces, constituye abordaje aéreo. Una aeronave que sufre la ingesta de un ave en su turbina. ¿No? Esta situación de ingesta de ave, ¿es un abordaje aéreo? ¿Qué opinan? Sí, porque es una colisión de un ave contra el motor de una aeronave. Bueno, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Yo no dije que sí ni que no, ¿no? Ahora, Derek, ¿qué dice el artículo 165? Apenas comienza, lo primero que dice. ¿Lo tenés ahí? Lo puso Franco en el chat. Abordaje aéreo es toda colisión entre dos o más Claro, dos o más aves en movimiento. Eso es un incidente. La ingesta de ave es un incidente aéreo que puede derivar en un accidente, lamentablemente, pero no es abordaje aéreo, porque el abordaje aéreo es toda colisión entre dos o más aeronaves que se encuentran en movimiento. Por eso, abordaje es la colisión entre dos aeronaves. Después, ya sabemos que el hecho de que se encuentre en movimiento está detallado, que es lo que nos leyó Franco. Bueno, ¿cuándo se considera que está en movimiento? En A, B, C, en esas situaciones. No lo limita a una colisión que se produce en el espacio aéreo. No, ¿no es cierto? Nos da todas las opciones en las cuales se considera para nuestro ordenamiento que la aeronave se encuentra en movimiento. Pero para que haya abordaje, tiene que haber una colisión entre dos o más aeronaves que se encuentren en movimiento, según la definición de nuestro código. Con saber eso, ¿qué es el abordaje aéreo? Yo me considero contento con respecto a lo que les pueda llegar a evaluar. Después, ustedes saben, si les interesa el tema, estaría bien que les interese, sigan profundizando. Después hay una sección B que habla de los daños causados a las aeronaves, personas y bienes embarcados. Después está la sección C que habla de daños causados a terceros en la superficie. Siempre en el marco de ¿qué? Del abordaje. Vamos a leer el de daños causados a terceros en la superficie. A leer, a analizar, ¿no? Porque leer de memoria no es la idea. Daños causados a terceros en la superficie. Sección C del abordaje. 170, 170. En caso de daños causados a terceros en la superficie por abordaje de dos o más aeronaves, en vuelo, dice acá, los explotadores de estas aeronaves responden solidariamente en los términos de la sección precedente. Es decir, que si se produce una colisión en vuelo y de ello se deriva un daño a un tercero en la superficie, los explotadores de las aeronaves que colisionaron van a responder solidariamente. ¿Ante quién van a responder? Ante el tercero. ¿Por qué? Porque el tercero, ¿qué sufrió? Un daño. ¿Se entiende? Legalmente, ¿cómo funciona? Son todas palabras que se nos van a ir haciendo cada vez más familiares en nuestra vida y ya cuando las escuchamos ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Cuando estemos, a ver, si yo digo campaña solidaria y todos asociamos la solidaridad a un gesto altruista, ¿no? Bueno, eso en la vida cotidiana sabemos que funciona de esa manera. La solidaridad está comprendida como un concepto de altruismo, de ayuda, ¿no? Legalmente, la solidaridad, ¿a qué se refiere? Ah, bueno. ¿A cómo? ¿Cómo decís? Que es compartida. Exactamente. La solidaridad, en términos legales, siempre va a estar vista como bien nos dice Franco, compartir la responsabilidad. Somos solidariamente responsables. ¿Qué significa? Que tanto vos como yo tenemos que responder por este hecho. Hablando de abordaje, si se produce una colisión, un abordaje aéreo ya sabemos que es la colisión entre dos o más aeronaves en movimiento, ¿no?
Bueno, una de las formas de estar en movimiento, ¿cuál es? Estar en vuelo. Si se produce una colisión en el vuelo y esto le provoca un daño a un tercero en la superficie, este tercero va a reclamar, obviamente, y la responsabilidad, ¿cómo va a ser? Va a ser solidaria entre ambos explotadores que sufrieron la colisión. Y luego nos dice más opciones, ¿no? Más claridad arroja sobre el tema. Si el abordaje se produjo por culpa de una de las aeronaves, el explotador de la aeronave inocente tiene derecho a repetir el importe de las indemnizaciones. Esto me interesa porque funciona no solo para esto, sino para la vida legal nuestra de aquí en adelante. ¿Qué es repetir? Repetir, y se ve mucho en el derecho tributario esto, ¿no? Con el tema impositivo. Si ustedes tienen un reclamo contra, ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿qué ordena? ¿Qué establece el derecho tributario? Bueno, usted paga y después repite. ¿Qué es repetir en términos legales, jurídicos? Repetir es, yo tuve que pagar esto y no tenía por qué pagarlo. Entonces, cuando me asista el derecho y cuando me den la razón, voy a repetir el pago contra la persona a la que le tuve que abonar, ¿no es cierto? Entonces acá dice que si el abordaje se demuestra, se comprueba que se produjo por culpa de uno de los explotadores, el otro explotador, la aeronave inocente, en los términos del Código Aeronáutico, tiene derecho a repetir el importe de las indemnizaciones que se hubiera visto obligado a realizar. Tuve que abonar tanta plata en concepto de indemnizaciones, pero después yo demostré que en realidad yo era una aeronave inocente, que la colisión no se produjo por mi culpa. Entonces voy a repetir. Voy a repetir significa que esa solidaridad se va a romper y que va a terminar cargando con toda la responsabilidad la aeronave culpable, sería en este caso, ¿no? Así funciona el derecho en un montón de sus campos de acción. Y esta palabra repetir, siempre que la vean enmarcada en un concepto jurídico, ya van a saber ustedes de aquí en más a qué se refiere. Muy clave en las cuestiones impositivas. Primero le van a decir a ustedes que paguen y después van a repetir. ¿Qué sería, profe, como un reintegro? Sí, correcto. Como un reintegro sería. No exactamente. No te puedo decir 100% sí, porque un reintegro es otra cosa que se analiza aparte. Pero hace las veces de un reintegro. Lo que pasa es que se dice repetir porque vos estás liberado de culpa, pero primero lo tenés que pagar. Y después repetís, se repite el pago. No está mal, ¿eh? O sea, estás bien enfocado en cuanto a entenderlo vos en términos no del todo jurídicos, digamos. O sea que vas bien rumbeado. ¿Qué más? Si el abordaje se ha producido por caso fortuito o fuerza mayor, el explotador de cada una de las aeronaves soporta la responsabilidad en los límites y en las condiciones previstas en esta sección, teniendo quien haya abonado una suma mayor de la que le corresponde derecho a repetir el excedente. Si después podés demostrar que vos pagaste más de lo que debías haber pagado, repetís el excedente, repetís esa diferencia, se vuelca a tu favor, ¿ok? Perdón. Estamos hablando de responsabilidad. Todo esto dentro del título de responsabilidad. Estamos hablando, cuando ya les dije yo varias veces, que responsabilidad en criollo que es plata, porque es todo plata. Entonces, acá hay un tema de seguros, hay un tema de responsabilidades civiles, penales, comerciales, pero siempre el dinero en esta industria es muy relevante. No es que andan regalando plata por ahí los explotadores. No, bueno, está bien, no, mirá, colisionamos, no, dejá que me ocupo yo. No, no es así. Tampoco lo pueden hacer, porque
tienen que verse obligados a lo que indica la norma, la ley. Y bueno, siempre en el derecho van a haber caso fortuito o fuerza mayor. Parecerían lo mismo, pero no son lo mismo. Caso fortuito tiene más que ver con una cuestión de mala fortuna, llamémosle, y fuerza mayor tiene que ver con una fuerza irresistible que aún prevista no se hubiera podido evitar. ¿Ok? ¿Qué más? Ayer estuvimos hablando de la JST, ¿se acuerdan? Eso es importante, que sepan qué es la Junta de Seguridad en el Transporte. Acuérdense que esta Junta no tiene poder sancionatorio, ¿no es cierto? Sino que ¿qué era lo que emitía? A nivel normativo, ¿alguien se acuerda qué emitía la JST? ¿Qué tipo de norma? Sí, Franco. Recomendaciones. Recomendaciones, efectivamente. Emite recomendaciones. Otra pregunta para Franco y para cualquiera, ¿no? Hoy no hay cámaras encendidas, pero ya estamos terminando. Mañana les pido a todos y todas las cámaras encendidas y además vamos a recibir seguramente a un colega que nos va a ilustrar sobre el tema de faltas y delitos. Así que va a ser importante. Antes de terminar el último bloque, en el que nos encontramos, me interesa saber que les haya quedado claro el tema ¿no? de la Junta de Seguridad en el Transporte, cuál era su función, de qué se ocupa, de qué manera se expide, que es a través de recomendaciones. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la finalidad última de las recomendaciones que emite la Junta de Seguridad en el Transporte? ¿Investigar los sucesos de accidentes o incidentes en el territorio de la República? Bien, Daniela, ese es el cometido de la JST, ¿no? De eso se ocupa la JST. ¿Y qué persigue con esto? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Darle un resultado final a dicha investigación de lo que haya pasado. Bueno, por un lado podría estar bien. Una resolución, mejor dicho. Por un lado está bien lo que decís en términos de la investigación en concreto, pero a futuro, ¿qué es lo que busca? ¿Y cuál es el propósito de esas Garantizar la seguridad y prevenir futuros accidentes. Esa es la parte vital, la segunda parte de lo que nos dice Daniela, que es evitar la repetición de estos sucesos, ¿no? En el futuro. Obviamente se cae de maduro que si alguno me dice, no, velar por la seguridad, y sí, porque ¿qué es? La Junta de Seguridad en el Transporte. Es muy evidente que se ocupa de lo que tiene que ver con la seguridad en el transporte, en este caso el transporte aéreo, ¿correcto? Ahora bien, ¿para qué lo hace? Bueno, para evitar que esto, como dice Daniela, se vuelva a repetir en el futuro. Entonces, hoy no vamos a llegar a mucho más que esto. Entonces vamos a presentar, así lo hacemos dinámico, porque yo sé realmente que es un poco complicado para mí utilizar demasiados recursos didácticos, videos y demás, porque el derecho lamentablemente tiene toda una parte que es ustedes con la norma, leyendo, y esto va a ser siempre así. Pero creo que hemos visto bastantes resoluciones, las pudimos ver, cómo se plasma todo lo que hablamos en la realidad. Mañana el doctor Molina nos va a mostrar también cuestiones prácticas ligadas al asunto de las faltas y de los delitos, pero también todo lo que es legislación tiene mucho que ver con leer las normas. Lógicamente, es ineludible. Y obviamente van a estar muy ayudados si prestan atención a lo que se va hablando y tratan de seguir la clase, que la verdad estoy muy contento porque veo que es una clase de gente muy activa, de gente que está muy metida en lo que vamos hablando y que va siguiendo. ¿Quién no se sienta? Yo creo que ya los tengo a todos de nombre y a todas, y no noto de este lado que alguien esté muy perdido o perdida. Si alguna persona se siente realmente muy perdida o realmente se siente complicado o complicada para el examen del lunes,
teniendo en cuenta que falta poco, por favor, si no se animan a hacerlo por este medio, mándenme un mensaje en el aula virtual, ¿sí? O un chat privado durante la clase, creo que se puede. Yo no le mandé a ninguna de ustedes chat privado, pero utilícenlo y por favor comuníquenmelo, porque la idea no es que la pasen re mal el fin de semana, que sufran. Con lo que estuvimos viendo en clase, más el apunte que yo les colgué, como bien dijo Derek y nos contó Franco que tiene, acá lo estoy viendo, casi les abro un modelo de examen y lo están viendo ustedes en mi pantalla. Así que iba a ser una pequeña trampa. No son demasiadas páginas, ¿no es cierto? Con esto más o menos pueden tener un buen desempeño. Obviamente que yo les agregué bibliografía, recursos de interés, para que ustedes estén más empapados de la cuestión. A ver, déjenme ver una cosa. Bueno, acá hay un examen abierto. ¿Ok? No importa. Yo después modifico, o algunas pueden estar escritas de otra manera y no les garantiza aprobarla, ni mucho menos por esto, ¿no? Pero esto era para un curso de señaleros que es más sencillo que el de ustedes, pero bueno, acá tienen un ejemplo de lo que les puse yo, ¿no? Indique la opción correcta. La Autoridad de Aplicación en materia de aviación civil en nuestro país es la OASI, es la EANA, es el Congreso. No, es la ANAC. ¿Ok? Señale verdadero o falso. Esto lo estoy haciendo más para... Yo sé que hay personas que están muy bien y que están muy bien, me doy cuenta de que están bien y que van siguiendo muy bien los temas. Pero capaz que alguien no se anima a decirlo o la está pasando mal en este curso y no es la idea, ¿sí? Por favor, comuníquense conmigo, háganmelo saber en ese caso, porque la idea es que les vaya bien. Para eso tienen que estudiar, obvio, no es que cae del cielo. Pero fíjense que no, la idea no es matarlos. Señale verdadero o falso. El Poder Legislativo está encabezado por el Presidente de la Nación. ¿Es verdadero? No, es falso. El Poder Legislativo no está en cabeza del Presidente. El Ministerio de Transporte forma parte del Poder Legislativo. Falso. El Poder Judicial dicta las leyes que regulan la actividad aeronáutica. Falso. ¿El Poder Judicial dicta leyes? No. El Poder Judicial no dicta leyes. La Constitución Nacional se ubica en la cima del ordenamiento jurídico. Verdadero. ¿Bien? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué les muestro esto? Más allá de que alguna pregunta pueda venir por este lado y que esto les sirva. Es para la persona que se sienta mal o que no se anime a expresarlo, que vea más o menos por dónde va, así no es algo imposible. Hay que leer, obvio que hay que leer. El derecho aeronáutico se define como ¿qué? Y yo les pongo, el conjunto de principios y normas de derecho privado internacional que rigen hay trampas, obvio, ¿no? Que rigen las instituciones y las relaciones jurídicas de la actividad marítima, ferroviaria y aeronáutica. Esto está mal. Lógicamente, ¿no? ¿Por qué? No hay que ser un experto o experta. El derecho aeronáutico no tiene nada que ver con lo ferroviario, lo marítimo, nada que ver. Bueno, con lo marítimo podríamos llegar a discutirlo, pero tampoco, porque es aeronáutico. Entonces, ferroviario, alguien que estudió dice, no, ¿qué es esto? Se ríe directamente, ¿no? El conjunto de normas y principios de derecho comercial, penal y civil que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de toda actividad ligada al transporte en general. ¿Les parece esto? No. Sobre todo teniendo en cuenta que acá está la definición correcta. El conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden interno e internacional, que rige las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ellas. Otra opción. El conjunto de normas y principios aplicables únicamente al funcionamiento de las aeronaves. No está. El derecho aeronáutico no se ocupa exclusivamente del funcionamiento de las aeronaves. ¿Ok? Estén atentos a eso. A veces les puede parecer que esta definición me cierra. Bueno, me apuro, verdadero. No se apuren. ¿Qué tiene que ver lo ferroviario con lo aeronáutico? Nada. Le dan bien. Acá va un mega ayudín, ¿eh? Esto es un ayudín, ¿por qué? Porque son las 21:51 y algunos ya se deben haber desconectado,
o ya debe estar cansado y no debe estar prestando atención, cansada, barra, cansade, como le quieran llamar. Indique la opción correcta. A caracteres del derecho aeronáutico: la internacionalidad, el dinamismo, la excepcionalidad y la objetividad. Cualquiera. ¿Qué es la excepcionalidad y qué es la objetividad? No lo hablamos nunca en clase, no está en ningún libro de texto, no existe. La internacionalidad, el dinamismo y la integralidad. Esto sí lo hablamos, ¿no? Esto lo vimos. ¿Hay otros? Sí, hay otros. El reglamentarismo. Pero bueno, acá ¿qué dice? Son algunos. Hay que leer bien siempre, ¿sí? Siempre lean bien en todos los exámenes. Y más ustedes van a ser despachantes. Entonces, lean bien, porque después, en situaciones de presión, de trabajo, les va a ser más sencillo si tienen incorporados esos hábitos. Esos hábitos de leer con propiedad. La internacionalidad, la comunidad y la territorialidad. Si alguien estuvo en clase y leyó, va a saber que esto no tiene nada que ver y esto tampoco. Entonces, a veces es por descarte. Pueden no acordarse los tres, pero yo les aseguro que si leyeron y estuvieron en clase, no les va a resultar tan difícil. ¿Alguna de estas preguntas puede ser similar o idéntica? Sí, sí. ¿Son estas nada más? No, hay un montón. Hay un montón. Vamos con esta. Señale verdadero o falso. Todos los países tienen las mismas leyes en materia de aeronáutica civil. Obviamente que acá está la respuesta, ¿no? Pero es falso, falso. No falso porque acá dice falso, sino falso por lo que estuvimos hablando. Todos los países no tienen las mismas leyes en materia de aeronáutica civil. Por eso existe, ¿qué cosa? Por eso existe la OASI, por eso hay convenios. ¿Para qué? ¿Para qué dijimos? Para unificar, ¿no es cierto?, las legislaciones de los distintos estados signatarios en pos de garantizar el desarrollo seguro, ordenado, eficiente de la actividad aeronáutica civil. Otra. El derecho aeronáutico, en su normativa, contiene institutos propios de otras ramas del derecho, y esto se relaciona con la integralidad, que es una de sus características. Si no estuviera acá puesto verdadero, ¿ustedes qué dirían? El derecho aeronáutico, en su normativa, contiene institutos propios de otras ramas del derecho, y esto se relaciona con la integralidad, que es una de sus características. Verdadero. Lo hemos hablado en clase, lo hemos volcado en los apuntes. Y está en la pregunta de arriba también, La pregunta de arriba. que es una de las características. Ah, muy bien, Daniela, perfecto, me hiciste acordar. Perfecto, perfecto, Daniela, correcto. Daniela estuvo muy pilla y, con el perdón del término, ¿no? Pero es que un poco de eso se trata también, estudiar y aprobar y realizar exámenes. Yo, primeramente, que no tuve un promedio 10 en la facultad, me la pasé trabajando en una aerolínea, por cierto, durante 10 años, y en el medio de esos 10 años hice mi carrera universitaria. Y mucho de aprobar las carreras terciarias, universitarias, etcétera, tiene que ver con ir a clase, prestar atención en lo que se habla en la clase, conocer la bibliografía, pero obviamente que siempre uno da un montón de bibliografía, y además yo les digo, bibliografía, código aeronáutico. Ustedes no se van a saber el código aeronáutico. Si no prestaron atención en clase, difícilmente puedan saber a qué cosas les fuimos dando importancia y a cuáles no. ¿Quieren un poco más de changüí? Vamos con un poco más de changüí. Acá van a ver que tengo abiertas cartas de documento y demás, pero eso son cosas que tienen que ver con mi profesión y a las que me dedico yo, entre otras actividades. Entonces, como dijo Daniela, hay que estar atentos y atentas, porque puede haber una ayuda. Yo voy a tratar de hacerlo, claramente. Además, en el sistema ustedes pueden ir de pregunta a pregunta, cosa de la cual ya me cercioré, y lo cual les permite estar vivos, despiertos, como estuvo Daniela recién, diciendo, esta pregunta, la 6, se relaciona con la 5. ¿No es cierto? Entonces, una me ayuda con la otra. Muy bien, por la observación a la compañera. Entonces, el derecho aeronáutico es dinámico porque se encuentra en permanente evolución. Bien, verdadero, me sirve también para la pregunta anterior. Si hubiera alguna duda, se disipa rápidamente. Bueno, ya no sé si vale la pena seguir mostrándole todo, porque mucho de esto seguramente sea evaluado. Pero bueno, vamos con un poco más antes de terminar.
Los códigos son un conjunto de normas generales sancionadas por el Poder Legislativo referidas a una determinada actividad. Verdadero. Dicho sea de paso, yo esto se los quería dar. Esta era la idea mía de hacer el trabajo práctico que yo les dije, que tengan la cámara encendida, era hacer esto mismo, pero preguntarle, no sé, Daniela, o preguntarle Melina, Santiago, Derek, decime tal cosa y hacerla en grupo. Bueno, no llegamos, no descarto que mañana lo podamos hacer, pero tenemos la visita del doctor Molina, si la suerte nos acompaña. ¿Qué más? Las leyes son normas particulares sancionadas por el Poder Legislativo. Verdadero. No encuentro, ¿cómo se dice en Twitter? No veo fallas en su lógica, ¿no? Algo así. Los decretos son normas particulares que emanan del Poder Judicial. Falso. Los decretos son normas particulares, pero no emanan del Poder Judicial. ¿Ok? ¿Qué son las RAC? Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. ¿Puede ser complicado? Y sí, tampoco es tan fácil, ¿no? No se las hago tan fácil. Regulaciones aeronáuticas de aviación complementaria. Complementaria, nada que ver. Sí, podría llegar a ser, pero no lo es. Resoluciones aeronáuticas de aviación comentadas. Trampas, ¿no? De aviación comercial. No, ya sabemos que las RAC son las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Y fíjense, como dijo Daniela, la 9, ¿no? ¿Qué dice la 9? Las RAC son elaboradas por la Administración Nacional de Aviación Civil. Entonces, con esto capaz que sirve para acordarse y contestar bien la anterior. Pregunta 10. No voy a llegar a mostrarles esto, que antes de que se vayan, de que huyan, les quería mostrar, mañana si tenemos tiempo lo vemos, un reporte de la JIAC, anteriormente JIAC, hoy JST, Junta de Seguridad en el Transporte, donde se habla de un informe sobre un incidente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Bueno, este es un ejemplo concreto que ustedes tienen de un informe que se realizó sobre un incidente y sobre el cual después la JST hace conclusiones y hace, como dijo Franco, recomendaciones. Pero vamos a aprovechar, que creo que les interesa, ¿no? Los últimos segundos para seguir viendo eventuales preguntas. Las de años anteriores eran mucho más complicados los exámenes. Les digo que hasta preocupante, porque muy difíciles algunas. El Código Aeronáutico es incorporado a nuestro ordenamiento a través de ¿qué? De una disposición, de un decreto reglamentario, de una ley sancionada en el marco de la Convención de Aviación Civil. Nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver esto. Estamos hablando de nuestro ordenamiento. Entonces, la ley tal, sancionada en tal año. Correcto. Quedan segundos. El que quiera quedarse unos segundos más, se queda. Todos los estados del mundo estuvieron presentes en la Convención sobre Aviación Civil Internacional. Falso, no estuvieron todos los estados del mundo. La OASI fue establecida mediante la firma del Convenio sobre la Aviación Civil Internacional. ¿Verdadero? Verdadero, ya lo sabemos. A pesar de no haber enviado representantes, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional fue ratificado por nuestro país e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Verdadero? La Convención sobre Aviación Civil Internacional tuvo lugar un año antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero? Si acá les ponía de la Primera Guerra Mundial, era falso. Hay que leer bien. Bueno, hay más, ¿sí? Pero como ya son las 22, abordaje, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo hoy. Bueno, creo que sirvió un poco, ¿no? Este último bloque, ¿les sirvió? ¿Les pareció útil esto que estuvimos haciendo? Totalmente, profe. Bueno, perfecto, me alegro. Ya van viendo por dónde va el examen. Entonces, nada que no hayamos visto. Y en base a cuánto estudie cada uno va a ser el que se saque más o menos nota, lógicamente. Les libero, buenas noches. Mañana, por favor, esténse con cámara que viene el doctor Molina y lo hacemos también sentir bien con su visita. ¿De acuerdo? Dale, profe, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, grupo, que terminen bien. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Adiós.